Si algún día no puedes más, escucha este mensaje. No te deprimas, no lo mereces. Dile que no al desaliento, a la tristeza y a la melancolía, porque tú también tienes derecho a la alegría, a ser feliz en tu vida. La tristeza es una envidiosa que le duele verte feliz. Sonríe y no dejes que te amargue tu día. No le escuches, ignórala siempre y sonríe. Levanta el ánimo y aleja de ti la tristeza, que se vaya de tu vida. Dile que tú vas a ser feliz, y que ni ella, ni nadie, podrá borrar de ti la sonrisa. Solo está vencido aquel que cree serlo. Los problemas son como un martillo, si somos de vidrio, nos rompe, si somos de hierro, nos da forma. Si algún día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría, y que le serás fiel toda la vida. Si vives en un mundo negativo, es tu decisión hacerlo positivo. El que se arriesga no pierde nada, y el que no se arriesga, no gana. En tu vida, decides tú. Yo solo te sugiero que corras tras tus sueños. Nadie, recuérdalo bien, nadie es indispensable en nuestras vidas. Probablemente, en estos momentos, pienses que nada volverá a ser lo mismo en tu vida. Créeme, cuando menos lo esperes, la vida te sorprenderá. Cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa. Si quieres ser amado, amate a ti primero. Ama siempre. Ríe cada día. Vive cada momento. Sé fiel a lo que existe dentro de ti. Querido amigo, no me gusta saber que estás triste. Yo sé que a veces nos vemos envueltos en situaciones terribles que nos hacen pensar que todo está perdido, pero nunca dejes de luchar. Deseo que superes esto pronto. No tengas miedo, porque estoy contigo. No te desanimes, porque yo me mantendré a tu lado y te ayudaré. Cada día, cuando levantes tu cuerpo de la cama, no olvides levantar también tu entusiasmo y tu fe. La vida es un largo camino en el que somos maestro y alumno. Algunas veces, te toca enseñar, y todos los días, te toca aprender. Hay una razón para todo. Este puede parecer un revés. No significa que estés fallando, sino que Dios te está haciendo crecer de una manera nueva. El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de la experiencia, de la prueba y el sufrimiento, se puede fortalecer al alma, inspirar ambición y lograr el éxito. Puedes encontrar muchas derrotas, pero no debes ser derrotado. Deberías pelear para vivir la vida, para sufrirla. Y, también para gozarla. La vida puede ser maravillosa, si no le tienes miedo. Si quieres ser feliz en esta vida, tendrás que aprender a amar, a perdonar y a olvidar. Hoy, te lo dice un amigo, y mañana, se encargará de decírtelo, la vida. No supongas nada. Si tienes dudas, acláralas. Si sospechas, pregunta. Suponer, te hace inventar historias increíbles, que solo envenena tu alma. La cárcel más grande, no está hecha de rejas y barrotes, sino, de recuerdos negativos. No les hagas caso y libérate. Ser positivo, no significa no tener nunca mensajes negativos. Significa, no dejar que estos pensamientos, controlen tu vida. Mi hermoso y bello amigo. El aprendizaje, es el comienzo de la riqueza. El aprendizaje, es el comienzo de la salud. El aprendizaje, es el comienzo de la espiritualidad. En la búsqueda del aprendizaje, es donde comienza todo el proceso milagroso. Hay tantas cosas para gozar, y, nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir, es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno, y las flores de la primavera. Las personas más fuertes, son aquellas que silenciosamente siguen adelante, a pesar de todo,
ocultando sus cicatrices más profundas detrás de una simple sonrisa. Sé que más de una vez te has podido sentir el ser más insignificante y detestable del mundo. Yo también lo he sentido. Pero sigue adelante, hay mucho por lo que luchar. Este es un mundo muy hermoso. Los problemas son solo obstáculos que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Lucha siempre. Amigo mío, dicen que uno madura en los momentos más difíciles, que uno debe aprender a disfrutar de los episodios tristes de la vida para hacerse más fuerte y sacar una buena lección. Ten en cuenta eso, pronto, todo pasará y estarás bien. Las situaciones difíciles nos llevan al límite, pero son oportunidades para crecer. Valiente no es aquel que enfrenta un problema, valiente es aquel que no se deja vencer por ninguno. La ausencia de problemas es imposible. La clave es hacer el esfuerzo por solucionarlos. Ánimo amigo, los malos momentos te servirán para valorar la dicha de vivir. Lo sé por experiencia. Utiliza tu sonrisa para cambiar el mundo, y no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Yo me siento orgulloso de mi corazón. Se rompe. Se recupera. Y se vuelve a romper sin perder su capacidad de amar. ¿Sabes, mi hermoso amigo? Eres más importante y especial de lo que piensas. Eres mi amigo querido. Hoy, solo puedo pedirte una cosa, y esa es que recuperes tu alegría cuanto antes. Te recomiendo mucha calma. Recuerda siempre que después de la tormenta, siempre sale el sol. Cuando una puerta se cierra, se abren otras 1000. Confía en mí. Cuando el camino se tuerce, hay otros caminos que es posible seguir. Eres fuerte, porque has sido débil. Ya llegará alguien a tu vida que no se aleje, que no se rinda, que no se harte. Alguien que quiera quedarse, nada más porque eres tú, y eso será suficiente. No tienes miedo, porque ya tuviste temor. Has pasado por cosas peores, y esto también puedes superarlo. ¿Por qué te preocupas? Si has hecho lo mejor que has podido, preocupándote, no conseguirás solucionarlo. La vida siempre tiene altos y bajos. Los altos nos llenan de felicidad, y de los bajos salen las mejores enseñanzas. Hoy, quiero que sepas, amigo mío, que siempre voy a estar aquí para ti, en ambos momentos de tu vida. No es posible tener siempre una vida perfecta, lo sé. Pero, sí que es posible aprender de los malos momentos y los errores que se has cometido a lo largo de los años. Recuerda siempre. Eres más valiente de lo que crees. Más fuerte de lo que pareces. Más inteligente de lo que piensas. Y el doble de hermoso que lo que imaginas. No te pares a lamentarte, y sigue adelante con tus sueños. Sécate esas lágrimas, y demuéstrale al mundo lo fuerte que eres. Querido amigo, las lágrimas que botarás hoy, serán las lágrimas de alegría y de risa de mañana. Para estar bien de pie, hay que haber caído varias veces. El que no sabe caer, no es dueño de su equilibrio. El que no acepta con humildad el fracaso, no puede triunfar. Se triunfa aprendiendo a fracasar. Eres responsable de tu propia felicidad. Si esperas que los demás te hagan feliz, siempre te sentirás decepcionado. Cuando algo malo te suceda, tienes 3 opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya, o dejar que te fortalezca. La vida, amigo mío, te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia, todos los días. Sé sabio y escribe una buena historia. La tuya. Nosotros decidimos si queremos permanecer en el sufrimiento, o salir de él. A veces, se necesita una ruptura abrumadora para tener un avance innegable. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Amigo mío, sé que ha sido duro,
pero, todavía, te estoy animando. Es muy sencillo. Si pretendes volar, tendrás que desprenderte de las cosas que te pesan. Algún día, todo tendrá perfecto sentido. Así que, por ahora, ríete de la confusión, sonríe a través de las lágrimas y sigue recordándote a ti mismo que todo sucede por una razón. Siempre que dudes lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado, y todos los temores que has superado. Si eliges la esperanza, todo será posible. La esperanza, mi hermoso y bello amigo, la esperanza es lo último que se pierde, y no hay que dejarla de lado nunca. Que sepas que el sufrimiento siempre nos enseña algo, nunca es en vano. No hay situación triste que no nos haga más sabios. En compañía, los malos momentos pasan mejor. Y tú, puedes contar con mi compañía. Siempre, 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 recuerda que no hay problema que no tenga solución en vida. Todo lo que ocurre estando vivos, tiene una salida. Alejarse para retomar fuerzas, no es pecado. Hay que saber cuándo parar y reponerse. No te preocupes por lo que está por venir, preocúpate por reponerte y descansar. Recuerda. Roma no se construyó en un día. Las cosas grandes requieren su tiempo. Caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Si ahora estás atravesando un infierno, no te pares, sigue caminando. Porque después de la tormenta, siempre llega la calma. Con esfuerzo y tesón, lograremos buenos tiempos, después de atravesar baches. La noche, siempre es más oscura, justo antes del amanecer. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, tengas la edad que tengas. Cada fracaso, es un capítulo más en nuestra vida, y una lección que nos ayuda a crecer. Nada nos enseña más, acerca de la vida, y la victoria, que es el fracaso. No es más grande el que nunca falla, sino, el que nunca se da por vencido. La fuerza de voluntad, vence todas las dificultades. La fuerza, no viene de ganar. Sus luchas, desarrollan sus fortalezas. Cuando uno atraviesa dificultades y decide no rendirse, eso es fuerza. Dios, le da las peores batallas, a sus mejores guerreros. Solo existen 2 días en los que no se pueden hacer nada. Uno, se llama ayer, y el otro, se llama mañana. Así que, hoy, es el día de amar, crecer, superarte y ser feliz, pero por sobre todas las cosas, hoy es el día para vivir, amigo mío. Recuerda. El presente, es el único momento que importa. El pasado, se fue, y el futuro, aún no ha llegado. Quiero que sepas que, para mí, la vida tampoco ha sido fácil, y sé cómo te sientes. Pero ahora estoy bien, porque he luchado por mis sueños, y he seguido fiel a mi corazón. Hazlo tú también. La receta para la felicidad es: evita meditar largamente en el pasado. Hay que estar en el momento presente. El pasado, ya no va a volver. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia la forma en que piensas sobre ello. Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso. El resto, irá apareciendo a medida que camines. Cuando estamos en el camino correcto, las cosas van saliendo solas. En esta vida, hay que morir varias veces, para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época, e inaugurar otra. Las malas experiencias, son oportunidades para crecer y desarrollarnos. Nuestra mayor gloria, no está en no caer nunca, sino, en levantarnos cada vez que caemos. Tu camino, es solo tuyo. Por eso, debes aprender a transitarlo a tu manera. Cuando uno descubre lo que realmente quiere, entonces puede luchar por la felicidad.
Cuando creas que lo has perdido todo, siempre llegarán personas que te ofrecerán todo lo que creíste perder. Incluso, en los peores momentos, siempre hay gente que está dispuesta a dar. Si dejas salir tus miedos de tu vida, tendrás más espacio para vivir tus sueños. No hay árbol que el viento no haya sacudido. No son tus años de vida lo que cuenta, sino la vida en tus años. Tu grandeza no se revela por las luces que te llegan, sino por la luz que sale de tu alma. Cuando alguien nos deja, puede parecer que es el fin del mundo. Debes saber que todo se supera. Levanta tu frente ante los demás. Solo miran hacia abajo, los que temen caer y los que ocultan algo. Cuanto más violenta es una tormenta, más rápido pasa. Después de cada tormenta, sonríe el sol. Para cada problema, hay una solución, y el deber irrenunciable del alma es estar de buen ánimo. La felicidad no está en lo que tú tienes, sino en tu actitud. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Haz algo hoy que tu futuro te agradezca. Comienza haciendo lo que es necesario, después, haz lo posible, y, de repente, estarás haciendo lo imposible. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas la mirada de tus metas. Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar donde estás. La felicidad es una dirección, no un lugar. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. Hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Recuerda, tienes 2 opciones: tirar la toalla y renunciar, o usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Amigo mío, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. ¿Quieres renunciar? Pues entonces, es el momento de insistir más. No olvides nunca esto: tu peor enemigo es no quererte. Sé buena persona, pero no pierdas el tiempo en demostrarlo. Ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Dentro de 20 años, a partir de ahora, te arrepentirás de las cosas que no hiciste, así que, suelta las amarras, y navega fuera de tu zona de confort. Busca el viento en tus velas. Explora. Sueña. Descubre. No busques el momento perfecto, solo busca el momento, y hazlo perfecto. Sigue corriendo, no dejes que tus excusas te alcancen. El momento en que quieres dejarlo, es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para reír. Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa. ¿Para qué mirar atrás, si nada podrás solucionar? ¿Para qué mirar adelante, si aún no llegas y ni sabes lo que te espera? Vive ahora, este es tu presente, vive lo real. Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. La vida me susurraba constantemente que me haría feliz, pero antes de todo, me quería hacer fuerte. A veces, lo mejor que puedes hacer es no pensar, no preguntarte, no imaginar, no obsesionarte. Simplemente respira y ten fe en que todo saldrá bien. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto. El momento que da más miedo, es siempre justo antes de empezar. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. Si quieres ser feliz en esta vida, tendrás que aprender a amar, a perdonar y a olvidar. Nunca he conocido a una persona fuerte con un pasado fácil. A mí, también me tocó pasar por lo peor, para darme cuenta de cómo lo tenía que hacer, para llegar a lo mejor. Despierta. Levántate. Repite.
No le temas a las tormentas, porque estás aprendiendo cómo navegar en tu barco. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. No tienes que mirar toda la escalera. Para empezar, solo concéntrate en dar el primer paso. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no preguntas, la respuesta siempre será no. Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida como la has imaginado. Por muchas piedras que encuentres en tu camino, siempre habrá una luz en tu corazón que te permitirá alumbrarlas. Puedes estar ciego y ver cada día como los demás. Pero cada día es diferente, cada día trae un milagro en sí mismo. Es solo cuestión de prestar atención a este milagro. Nunca vas a poder cruzar el océano hasta que tengas el coraje de dejar de ver la costa. Cada día, despiértate diciéndote que estás vivo, y que eso es un milagro. Siempre sé la mejor versión de ti mismo, y la segunda mejor versión de todos los demás. Todo lo que necesitas para lograr tus objetivos ya está en ti. Busca algo positivo en cada día, incluso cuando algunos días tengas que mirar un poco más. La vida nunca es fácil. Debemos tener perseverancia y creer en nosotros mismos. Pasas toda tu vida a tu lado, así que aprovecha y disfruta de tu compañía. Cuanto mejor te sientas contigo mismo, menos necesidad tendrás de buscar validación. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, sigue adelante. No hagas lo que los demás hacen. Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Cualquier hecho que enfrentes, no es tan importante como tu actitud hacia él, ya que eso determina tu éxito o fracaso. La alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Utiliza tu imaginación para inspirarte a lograr lo inimaginable. La única diferencia entre un buen y un mal día es tu actitud. Deja marcado en tu corazón que cada día es el mejor día del año. La suerte de tu día depende de cómo lo afrontes desde primera hora de la mañana. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueses a morir hoy. Solo vives una vez, pero si lo haces bien, con una, es suficiente. Esperes que cuando mires atrás, te llenes de gratitud y esperanza. Cada desafío que enfrentas hoy, te hace más fuerte mañana. El desafío de la vida, está destinado a hacerte mejor, no peor. No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. Cuando anheles una vida sin dificultades, recuerda que los robles crecen fuertes contra el viento y los diamantes se forman bajo presión. Se te dio esta vida, porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. Del sufrimiento han nacido las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices. La vida te da golpes duros, pero Dios te da la fuerza para resistirlos. Soy Jorge. Gracias una vez más, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje llamado vida. Mil gracias.